Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet fue vista por primera vez tras su salida del hospital y lo que dijo conmocionó a todos. Ahora seré fuerte, declaró entre lágrimas. La reconocida modelo y figura televisiva Mahsine Meravet, quien había estado ausente de la vida pública durante varias semanas debido a una hospitalización inesperada, finalmente fue vista en público, generando una ola de comentarios y emociones entre sus seguidores. La figura de 44 años, conocida por su elegancia y carisma, apareció en las afueras de una clínica privada en Barcelona, acompañada por su hermana menor y visiblemente más delgada, pero con una sonrisa que transmitía esperanza. Según fuentes cercanas a la familia, Mahsine fue internada hace un mes por complicaciones relacionadas con el estrés y la ansiedad. Aunque en su momento se mantuvo el hermetismo en torno a su estado de salud, hoy sabemos que la situación fue más grave de lo que se pensaba inicialmente. Fueron semanas muy oscuras para ella, comentó una amiga cercana que prefirió mantenerse en el anonimato. No sabíamos si lograría salir adelante. A su salida del hospital, Mahsine declaró a los medios presentes: no puedo explicar con palabras lo que viví. Pero algo sí les digo, ahora sé quién soy, y sé que seré fuerte. Ya no voy a permitir que nada ni nadie me derrumbe. La reacción de los fans fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño. Mahsine, siempre contigo. Eres una guerrera, escribió una seguidora desde Valencia. Otra usuaria de Instagram comentó: tu sonrisa nos devuelve la esperanza. No estás sola. Este episodio ha generado muchas preguntas sobre lo que realmente pasó con Mahsine en las últimas semanas. Aunque no ha revelado detalles específicos, su entorno más cercano ha dejado entrever que la presión mediática, sumada a problemas personales, habrían desencadenado la crisis. Ella siempre ha sido una mujer fuerte, pero incluso las más fuertes necesitan un descanso, dijo su estilista personal, quien ha trabajado con ella por más de 10 años. En un momento particularmente emotivo, la modelo tomó la mano de su hermana y declaró ante los micrófonos: aprendí que la salud mental es tan importante como la física. No me avergüenza decir que necesite ayuda. Al contrario, me siento orgullosa de haberla pedido. Estas palabras marcaron un antes y un después para muchos de sus seguidores, especialmente aquellos que han enfrentado batallas similares. La honestidad de Mahsine al hablar abiertamente sobre su salud mental fue recibida con respeto y admiración. Durante años, la figura pública había sido sinónimo de perfección, siempre impecable, sonriente y carismática. Pero esta nueva etapa mostraba a una mujer real, vulnerable y, paradójicamente, más fuerte que nunca. Días después de su aparición pública, Mahsine publicó un emotivo video en su canal de YouTube titulado Renacer, mi verdad. En el video, grabado en un entorno íntimo, una habitación iluminada suavemente por la luz natural, la modelo se sentó frente a la cámara, sin maquillaje y con ropa cómoda, y habló durante casi 20 minutos sin guión, sin cortes. He llorado mucho estos días, confesó. Pero también he reído. He recordado quién era antes de todo esto, y me he reencontrado con esa mujer que, aunque olvidada, siempre estuvo ahí. El video se volvió viral en cuestión de horas. Numerosos influencers, celebridades e incluso profesionales de la salud mental compartieron fragmentos del testimonio, destacando la importancia de normalizar las conversaciones sobre ansiedad, depresión y el desgaste emocional que puede acompañar la vida pública. Mahsine, al parecer, no solo quería sanar, sino también ayudar a otros a hacerlo. Anunció que estaba trabajando en una fundación dedicada al apoyo emocional de mujeres en entornos mediáticos y de alta presión. Muchas de nosotras vivimos detrás de cámaras una vida completamente distinta a la que mostramos. Es hora de hablar de eso, expresó. El anuncio fue recibido con entusiasmo por activistas y seguidores, quienes vieron en ella a una posible voz referente en una causa aún poco visibilizada en el mundo del espectáculo. Pero no todo fue sencillo en esta nueva etapa.
Algunos medios sensacionalistas comenzaron a especular sobre los motivos detrás de su crisis, publicando titulares invasivos y poco empáticos. Maazine respondió con firmeza a través de sus redes sociales: no soy un escándalo. Soy una historia de lucha y recuperación. A quienes intentan reducir mi proceso a un titular, les digo, ya no me afecta. Aprendí a proteger mi paz. Pese a los obstáculos, su popularidad creció. Las marcas con las que colaboraba no solo mantuvieron sus contratos, sino que varias ampliaron sus campañas para incluir mensajes sobre bienestar emocional. En una sesión fotográfica reciente para una importante casa de moda, Maazine apareció sin retoques digitales, mostrando con orgullo sus cicatrices y la pérdida de peso que había atravesado. La campaña fue un éxito rotundo y recibió aplausos por su valentía y autenticidad. En una entrevista exclusiva para una revista española de renombre, Maazine relató en detalle uno de los momentos más difíciles durante su hospitalización. Recuerdo una noche en particular. Llovía. Yo sentía que no podía respirar, como si algo me apretara el pecho. Y entonces, la enfermera me dijo algo que nunca olvidaré: a veces, lo que más pesa es lo que no se ve. Ahí entendí que mi alma también estaba enferma, y que merecía sanar. A medida que avanzaban los días, su círculo íntimo notó una transformación profunda en su actitud. Empezó a meditar, a practicar yoga, y a escribir un diario personal que, según ella misma ha dicho, algún día publicará como libro. Escribir fue mi salvación. Allí pude decir todo lo que no me animaba a decir en voz alta. Me enfrenté a mis miedos palabra por palabra, comentó en una transmisión en vivo. Uno de los momentos más emotivos sucedió en un evento benéfico organizado por su nueva fundación. Maazine subió al escenario, vestida de blanco, rodeada de mujeres que habían atravesado situaciones similares. Estamos aquí para abrazar nuestras sombras y caminar juntas hacia la luz, dijo con lágrimas en los ojos. El público se puso de pie para aplaudirla durante varios minutos. Su historia comenzó a inspirar documentales, artículos académicos y debates en universidades sobre el impacto psicológico del escrutinio público. En una reciente charla TED que ofreció en Madrid, titulada La belleza de romperse, Maazine concluyó con una frase que ya muchos repiten como lema: no hay debilidad en pedir ayuda, hay valentía en admitir que somos humanos. Hoy, Maazine Meravet no solo ha regresado, sino que ha resurgido con una nueva misión. Más allá de las pasarelas, las cámaras y los contratos, su voz se alza como un símbolo de resistencia emocional en tiempos donde la perfección parece exigirse como norma. Y aunque su camino aún continúa, lo hace con paso firme, rodeada del cariño de miles de personas que ven en ella algo más que una figura pública, ven a una mujer que eligió no rendirse. ¿Y ustedes, qué opinan de esta valiente reaparición? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta el próximo video.